Hola, espero se encuentren muy bien. Aquí tienen un pasticho con un toque a lo venezolano. Hay miles de formas de hacer pasticho, pero les aseguro que esta quedó excelente. Quédate hasta el final del video. Comenzamos en una paila agregando ajo picado. Seguimos con la carne. Vamos a utilizar aproximadamente 1,8 kg de carne. Continuamos con el aliño o noto en otros países para darle color. Seguimos con el orégano, yo utilicé entero, ustedes pueden usar de su preferencia. Continuamos mezclando y para la salsa vamos a utilizar pimentón, tomate, cebolla, apio España y cilantro. Lo licuamos y lo agregamos a la carne. Por la cantidad a mí me salieron 2 licuadoras. Seguimos agregándola. Continuamos mezclando y la vamos a dejar aproximadamente por 40 minutos. La carne va a seguir secando. Le vamos a agregar un toque de sal y mientras la carne se cocina vamos a realizar la bechamel. Comenzamos con 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de harina de trigo. Seguimos mezclando hasta que la harina esté bien cocida junto a la mantequilla. De esta forma, para que no le queden grumos. Agregamos 900-800 mililitros de leche líquida y seguimos mezclando. Vamos a agregar sal, vamos a agregar pimienta y nuez moscada. Seguimos cocinando a fuego muy bajo y fíjense cómo queda nuestra bechamel. Este truco vamos a pasar un dedo por la cuchara. Si vemos que no se riega, está lista. Y nos vamos a la carne de nuevo. Ya para culminar le vamos a agregar un toque de salsa boloñesa, ya casi para apagarla y retirarla de la llama. Ya casi estamos listos para emplatar. Vamos a cocinar en agua caliente las láminas de pasta, solo para adelantar la cocción. Y comenzamos a armar nuestro pasticho. Comenzamos con una cucharada de bechamel. La esparcimos bien para luego colocarle la primera lámina de la pasta. Y así vamos a continuar colocando lámina tras lámina de nuestro rico pasticho. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a mi canal. Seguimos con una capa de carne molida, tratando de estirarlo con la cuchara para que quede todo uniforme. Y continuamos después de la carne con el jamón. Yo usé jamón de pierna, ustedes pueden usar jamón ahumado, jamón de espalda o cualquier tipo. Seguimos con el queso mozzarella en rebanada. Cuando les digo que el pasticho tiene un toque venezolano es este punto, que normalmente aquí en Venezuela le echamos jamón, le echamos queso mozzarella, queso amarillo o cheddar en rebanada. En este punto continuamos con otra capa de láminas de pasta. Es importante que vamos apretando el pasticho. Seguimos con una capa de bechamel y otra de carne molida. De la misma forma la vamos esparciendo, que no queden espacios sin llevar carne. Continuamos con otra capa de jamón, otra de queso mozzarella. Me puedes encontrar como Chef Charlie en todas las plataformas. Toda la semana vamos a estar subiendo recetas. Apretamos el pasticho de esta forma y lo llevamos al horno aproximadamente por 1 hora. Y fíjense cómo nos va a quedar nuestro pasticho. Excelente. Un color bien dorado, bien cocido. Yo les recomiendo que esperen que el pasticho repose unos 10-20 minutos para que puedan cortarlo de una mejor forma. Fíjense cómo quedó. Un espectáculo. ¡Qué belleza! Y les aseguro que quedó mejor de lo que se ve. Hay personas que lo acompañan con pan, con ensalada, pero les aseguro que no les hace falta. Esto quedó especial. Y llegó la hora de probar nuestro delicioso pasticho.